Hola a todos y todas. Hoy tenemos el honor de charlar con Rita Tobón, sobreviviente al exterminio de la Unión Patriótica y exalcaldesa de Segovia, Antioquia. Es un honor que esté acá porque la admiro mucho. ¿Cómo está Rita? ¿Cómo vamos? Muy bien, muchas gracias Juan Carlos por esta invitación. Bueno, Rita, yo quiero que la gente la conozca y quiero que usted le diga a la gente quién es Rita Tobón. ¿Por qué Rita Tobón es una leyenda? Cuéntenos, Rita. Pues no, yo no me considero una leyenda, yo pienso que lo que yo soy es porque nací en Segovia, lo que yo he hecho, lo que fui y lo que soy actualmente es porque nací en Segovia, punto. Rita, ¿cómo fueron sus primeros contactos tuyos con la política? Porque venimos de la Unión Patriótica y ese contacto tuyo con la Unión Patriótica desde la adolescencia y la niñez, ¿cómo fue? Bueno, hay que tener en cuenta que en mi adolescencia fue la época, en los años 70, fue una época de muchos cambios sociales, muchas luchas sociales. En los años 70 nacieron los movimientos sociales también, hubo muchas luchas sindicales, se creó la em, STC, la era SCTC, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Colombia. También unificaron los maestros de primaria, secundaria y universidad, se creó Adidas y otras. Y también hubo muchas luchas del movimiento estudiantil y pues ahí me inscribí yo desde los 12 13 años. Y rápidamente a los 13 años yo ya era representante de los segundos o terceros de bachillerato en que yo estaba en el movimiento estudiantil. En el mismo año pasé a ser ya representante a nivel del nordeste antioqueño en el movimiento estudiantil. Ello también me llevó a ser parte del grupo de teatro del colegio. Ingresé rápidamente en la JUCO también. Allí pues estudiábamos mucho, yo ya leía bastante porque la Frontino tenía una biblioteca en el Club El Manzanillo, que yo creo que los únicos que la visitábamos era mi padre y yo, y leíamos mucho, allá había una enciclopedia divina, inglesa traducida al español, y era como el Google de hoy en día, podías preguntar todo y aprendí mucho y bueno, con mi padre siempre tuve esa conexión con la lectura. Y pues en Ajuco también teníamos clases de marxismo, leninismo, economía política en Niquitín, me acuerdo. Leíamos y estudiábamos mucho lo que no sabíamos, pues yo tenía siempre un cuaderno en que anotaba todo lo que no entendía. A ver, todo esto me llevó también a crear ese grupo de teatro con otros compañeros de la JUCO. Montamos obras que creamos nosotros mismos, por ejemplo, sobre la problemática de la minería ancestral, de cómo llegaban, por ejemplo, un ejemplo, el secretario de la Gobernación de Antioquia, Omar Flores Vélez, llegaba y hacía cerrar minas con dinamita porque eran ilegales, sin tener en cuenta si allá habían gente trabajando o no. Y hemos montado un guión sobre uno de estos hechos en los cuales murieron dos personas del pueblo y pues eso valió la expulsión de casi toda la JUCO. Sabíamos que eso venía desde el Directorio Liberal de Antioquia. Y al año siguiente me expulsaron a mí, fue el paro más grande que hubo a nivel del estudiantado en Antioquia. Duramos un mes en paro hasta que me reingresaron porque no había nada para haberme expulsado. Bueno, todo esto me llevó a que después em, el Partido Comunista en una alianza de tipo mecánico logró tener por primera vez en la historia del país una personería municipal. Y el Partido Comunista me lo ofreció a mí. En ese entonces era por meritocracia. No era dedo ni porque era la amiga o el conocido o el hijo, la compañera o la novia, no.
era por todo lo que habíamos hecho cada uno individualmente o colectivamente en beneficio de la JUCO del partido. Pues el Procurador General de la Nación tuvo que hacer una, no sé, algo especial para, como una derogación especial para que yo pudiera posesionarme porque primaba la Constitución del 86, la que establecía, estoy hablando de 1886, que Sí, claro, esa era establecía, la Constitución de 1886, usted la regía, sí, claro. sí, pues esa Constitución preveía que en Colombia solamente liberales o conservadores podían ser gobernadores o alcaldes o personeros municipales o jueces. Rezagos del Frente Nacional. Exactamente. Así que yo ya conocía las funciones de la personería municipal y me parecía muy triste a los que la dedicaban tradicionalmente, que era el partido que tenía la personería, lo dedicaba a perseguir a los empleados y oficiales del establecimiento del partido contrario, mientras que la personería municipal pues abarcaba toda una serie de funciones muy bonitas: defensor de derechos humanos, apoderado del pueblo, em, defensor de la ciudadanía, veedor de los establecimientos abiertos al público, como una especie de fiscalización. Y pues yo me dediqué a todas estas otras funciones, pues ¿De él me quién, Rita? daba. ¿Las amenazas de quién venían? Esas primeras amenazas de quiénes eran. Bueno, yo fui elegida, nombrada personera en 1982. Ujú. En 1984, el cuarto frente de las FARC secuestra al papá de los Castaños. Entonces Fidel Castaño ordena asesinar a gente que no tenía nada que ver para vengar, porque su papá se muere de un infarto que le dio del susto del secuestro. Mientras tanto, las FARC ya habían recibido el dinero del rescate, pero tuvieron que devolver un cadáver. Y lo devolvieron a la morgue del Hospital de Remedios. El médico forense hizo los análisis y decretó sí que el señor no había sido torturado ni maltratado físicamente, que había muerto de un infarto. Mientras tanto, Fidel Castaño, el mayor de los Castaño, pues ordenó asesinar una serie de personas y la primera persona que hizo asesinar fue a Gilberto Gallego Copelán, el máximo líder del Partido Comunista en el nordeste antioqueño, una gran persona, brillantísimo, con un gran saber, honesto, dedicado al estudio, a acompañarnos. Nunca hubo nada, ninguna queja hacia él, con mucho respeto por las niñas que hacíamos parte de la JUCO. Y De bueno, ahí, Rita, se podría decir que nació el grupo Muerte a Revolucionarios del Noreste. no, es Después que, nace. es que al país le han vendido para anclar la impunidad en el caso de la Unión Patriótica, pues los pseudo especialistas de la violencia y muchos pseudo periodistas, y porque igual sí tiene diploma, está mintiendo, no es periodista, está negando lo que estudió, pues mezclaron pasado con presente. Y pues hasta ahí lo que hizo Fidel Castaño es que le pagó al ejército, al batallón Bomboná de la Cuarta Brigada, 14ª Brigada. Le pagó al ejército porque en él no tenía ejércitos. Él lo que era un traficante de armas. Él le compraba armas a la corrupta policía venezolana de ese entonces, y se las vendía a las FARC, al ELN, e iba y compraba no sé qué piedras preciosas en Brasil y se las vendía a los israelíes. Y eso era, él tenía un tráfico así. Mientras tanto, él tenía una cantina en Segovia. Y bueno, todo esto hace que, ¿Alguna vez lo viste, sí, Rita, de sí, claro, frente? ¿Hablaste con él? sí, ¿Qué cuando alcanza a tenía hablar? la cantina, sí. Recuerdo que yo tenía como mucho. Cuando él llegó, yo tenía como 15, 16 años y yo era muy deportista en adolescencia, además de lo político, de mi compromiso en el colegio con todas estas luchas sociales, pues también era muy deportista.
y entonces habíamos creado un grupo de natación, pero ninguno sabía ni, el único estilo que conocíamos era el estilo perrito que llamábamos nosotros, que es cada cual chapucea como pueda. Pero aún así hacíamos campeonatos y todo el pueblo iba a los campeonatos, habían unas piscinas privadas que podíamos ir pagando la entrada y él también iba allí a nadar. Él había representado a Colombia en unos Juegos Suramericanos, creo, y había quedado medalla de plata en natación. Rita, pero ¿cómo fue el proceso entonces de cómo llegaste a la alcaldía de Segovia con todo ese problema político y social de Colombia? ¿Cómo fue esa llegada a la alcaldía de Segovia? Pues en realidad yo nunca quise ser candidata ni alcaldesa. No era mi aspiración era quedarme como personera municipal y seguir estudiando en la Universidad de Antioquia porque yo me permitía seguir estudiando. Mientras tanto, yo estaba estudiando también en la ESAT, Administración Pública, lo que me ayudó mucho en la alcaldía. Bueno, todo esto hace que yo me involucré mucho con el pueblo y que el pueblo se dio cuenta a qué servía verdaderamente una personería municipal. Esto hace que fue el pueblo el que, o las bases de la Unión Patriótica y del Partido Comunista los que me pidieron que fuera su candidata. Yo no acepté y entonces se parquearon al frente de mi casa. Primero habían un sábado, primero un domingo por la noche. Al principio habían 10 personas, a las 10 de la noche habían más de 500 personas que bloqueaban la calle y que los vecinos estaban un poco asustados y al final la presión fue tanta pues que yo acepté a sabiendas ya que lo que se venía no era muy bueno, pero nunca pensé en lo inconmensurable del mal que nos hicieron. ¿Qué se venía, Rita? ¿Cómo fue eso? ¿Qué se venía exactamente? Cuéntanos sobre ese proceso. Pues desde la campaña electoral, todas las amenazas, fue ahí cuando César Pérez García creó, es decir, después de las elecciones de 1986 para cuerpos colegiados, pues la Unión Patriótica pasa a tener las mayorías del Consejo Municipal y es ahí cuando se crea este grupo de muertes revolucionarios del Nordeste. ¿Pero quién lo crea? ¿César Pérez? Eh, César Pérez García es el ¿Quién es César ideólogo. Pérez para la gente? Rita, cuéntales quién es César Pérez. Para el nordeste antioqueño lo llaman el patrón del nordeste porque él allí decidía hasta la caída de una hoja de un árbol. Esa es la realidad, sin exageraciones, así era. César Pérez García era para el país, era el presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia. Al mismo tiempo había creado una pequeña cooperativa universitaria que estaba a punto de tenerla que cerrar porque están en bancarrota, pero ¿Cuál? se La robaban, Universidad Cooperativa. sí, se robaban los presupuestos de los municipios del Nordeste que eran millonarios. En ese entonces, nosotros éramos el segundo productor mundial de oro, Segovia, Remedios y Yondó, Mucha plata después de entraba, mucha Sudáfrica. plata. Y todo lo Eso era maneja el Partido muchísima Liberal, plata. todo Era lo maneja el muchísima partido. plata. Pero mientras tanto el pueblo seguía en la ruina, en un atraso total en materia de obras, de infraestructura, de escuelas. El atraso era muy grande. Em, Cuando se ganan las elecciones, pues nosotros estamos muy contentos, pero hay que tener en cuenta que nosotros veníamos de hacer oposición toda la vida y que una de las fallas, analizando luego de la Unión Patriótica y del partido, es la dificultad de hacer administración y de dejar hacer oposición. Y también había una necesidad muy grande del pueblo, una sed casi física, visceral, de tener soluciones, pero era imposible solucionar en un año 150 años de olvido, 150 años de corrupción. Bueno, el hecho es que los mismos liberales nos decían, ustedes
Mientras tanto, se legisló para, que era también una de las proposiciones en los acuerdos de paz aprobada por el gobierno, proposición hecha por las FARC, de crear la elección popular de alcaldes. Mientras tanto, con estas elecciones del 86, pues los gobernadores tuvieron que nombrar alcaldes de la Unión Patriótica en los municipios donde obtuvimos las mayorías. Llegamos a las elecciones del 88 en condiciones muy, muy duras, amenazas del ejército, amenazas de la policía, el comandante de la base repartiendo afiches del candidato liberal. La misma Eh, policía. sí, el ejército también, el comandante del ejército de frente, las amenazas eran de frente porque ellos estaban convencidos de que la impunidad los iba a cobijar siempre. Y así fue, nosotros pusimos muchas denuncias de todo esto con fotografías, con grabaciones en casetes, pero todas las echaban a la basura. Los jueces también estaban, la mayoría de los jueces estaban corrompidos. Yo no puedo generalizar. Hubo jueces muy honestos que por llevar adelante estos casos fueron asesinados también. Llegamos a la semana en que al domingo siguiente eran las elecciones y qué pasó, pues que el ejército, nosotros no teníamos dinero, todos éramos muy pobres y pues habíamos alquilado algunas chivas para ir a las veredas más alejadas, a traer los campesinos y habíamos decidido pues acogerlos en nuestras casas y llevarlos, traerlos al pueblo a partir del viernes, pero no contábamos que el ejército pagado por Fidel Castaño, que, que se había unido con César Pérez, en ese entonces, estoy hablando ya del 88, em, pues habían bajado, por ejemplo, a las veredas de El Aporreado, Matona, Cañaveral, El Río, es en la región que da hacia los límites con el departamento de Bolívar y una parte del municipio de Remedios. Y taponaron todas las salidas del campo a la carretera principal, a la única carretera de acceso, y no dejaron salir a ningún campesino. Y del otro lado, de otras veredas, Platanares, Cuturú, Laureles, Fraguas. Pues de ese lado fue el ELN que impidió a los campesinos de salir a votar con con la, uf, una idea que me sigue pareciendo bastante tonta de, bueno, los campesinos eran amenazados en ese entonces, yo no sé cómo votan ahora en Colombia, pero había que meter el dedo en un frasco de una tinta indeleble que no se desaparecía de la piel como hasta 20 días después. Así que el ELN había amenazado a los campesinos que quienes llegaran con el dedo untado de esa tinta, pues le iban a cortar ese dedo, o sea, le iban a amputar el dedo y ya lo habían hecho. Entonces, entonces los campesinos no pudieron salir a votar y la mayoría, las bases de la Unión Patriótica y del Partido Comunista eran del campo. En las ciudades la mayoría eran del Partido Liberal y del Partido Conservador. ¿Qué pasó? Pasó algo muy especial y es que el pueblo tuvo en cuenta todo lo que yo había hecho en todos estos años de personera municipal y el pueblo votó por mí. O sea, yo gané con una mayoría de un 70% de la votación total. Y tengo que decir que de este 70%, al menos un 50% eran votos liberales y de anteriores liberales y conservadores. Y es eso lo que el análisis que hace después César Pérez y que ordena la masacre de Segovia del 11 de noviembre de 1988 para hacerle pagar al pueblo, eh, para que nunca más volvieran a hacerlo. Él dijo que lo iba a cobrar a sangre y fuego y así lo hizo. Y que iba a Rita, recuperar la alcaldía a sangre y fuego y así lo hizo. Rita, cómo fue ese suceso de la masacre? ¿Cómo inició?
Yo he leído mucho al respecto que se sentía y se veía gente extraña en Segovia. ¿Cómo fue eso? ¿Qué sentían ustedes? ¿Cómo, inclusive usted en una entrevista dice que usted presentía la masacre? ¿Por qué la presentía usted? Bueno, más que presentirla, fue el análisis que hice de la situación y de las anteriores masacres, como la de La Negra, la de La Mejor Esquina, por ejemplo, y vi que se dieron todos, o sea, no cambiaron el modus operandi. ¿Cuál Y era? ¿Cuál era ese todos modo esos operandi? indicios se dieron. En principio, todos los medios de descomunicación hicieron artículos que no correspondían a la realidad de la región, presentándole, esos fueron los primeros falsos positivos en Colombia. Esa fue la primera aplicación de esa estrategia del enemigo oculto implantada por César Gaviria como ministro de gobierno del gobierno de Barco, en que consistía en hacer creer a la población que éramos violentos y que lo que pasaba allí era que en cada 3 por 4 nos matábamos por cualquier cosa. ¿Cómo, cómo inició Rita la masacre? ¿Cómo fue eso? Porque estamos hablando que hubo, según cifras, 41 muertos en solo una noche. No sé si fueron más porque hubo muchos heridos. Bueno, yo denuncié todo lo anterior porque me di cuenta pues que eran los mismos, la misma táctica que en las otras masacres, pero nadie le prestó atención. A las mujeres desde el machismo, pues sí, no podemos saber más que los hombres. Y si es una pobre campesina, como me dijo algún alguien de la seguridad del Estado, pues mucho menos, ¿ah? Entonces nadie, ni el gobernador, ni el procurador, nadie, absolutamente nadie hizo nada para detener la masacre, pudiéndolo haber hecho. ¿Qué pasó? Que llegó el 11 de noviembre y ahí se dieron los últimos hechos que demostraban que era inminente la masacre, es decir, ese día nos quitaron los escoltas. Ahí uno ya sabe que tiene las horas, que ya no son las horas contadas, son los minutos contados. A la presidenta del Consejo Municipal, la señora Jael Cano, le quitaron los escoltas y a mí también. No hubo ninguna respuesta. Entonces yo salí a ver qué pasaba porque al frente del parque principal están las instalaciones del comando de policía, que veo allí policía sin camisa, con pantalón o en pantaloneta, tomando aguardiente a las 8:30 de la mañana. Entonces tomé algunas fotos, me devolví al Palacio Municipal, mandé unos telegramas al gobernador de Antioquia diciéndole cuál era la situación y que tomara medidas inmediatamente. Como no respondió, lo llamé y me dijo que yo estaba histérica. Eso pasó. Entonces informamos a todo el que pudimos, las llamadas telefónicas, el teléfono estuvo entrecortado. Yo tenía una invitación y requería ir en Europa a la Federación Internacional de Derechos Humanos. Me invitaba a su coloquio mundial el 15 de noviembre del 88 y yo había aceptado de ir a París a ese coloquio para denunciar lo que estaba pasando con nosotros. Cuando salí del trabajo, pues tipo 6 de la tarde los viernes, es difícil caminar en las calles en Segovia. Y había caminado, si acaso, 100 pasos, llegué a la calle Real que llamamos y habían unos camperos que estaban pasando por esa calle, pero en contravía, porque habíamos organizado el transporte y teníamos agentes del tránsito. Teníamos el pueblo muy bien organizado y la gente cooperaba en ese sentido y no entendíamos por qué. Los miré bien y vi que iban, en cada campero iban por lo menos 10 hombres fuertemente armados y con las caras pintadas como Rambos. Y entonces yo le dije a mis escoltas, llegó la hora de la masacre, tenemos que correr. Yo le dije a mi jefe de escoltas, Luis Carlos Muñoz, que fue asesinado estando yo ya en el exilio.
Le dije, usted se queda conmigo y los otros ustedes se pierden ya mismo. Salimos corriendo. Yo corría más que todos porque bueno, yo ya había participado en los Juegos Nacionales en atletismo, era muy buena corriendo, sobre todo en maratón. Y recuerdo una anécdota un poco tonta, pero bueno, yo estaba en tacones, yo arrimé a una ventana de una heladería y le dije al no sé a quién, nunca me acordé a quién, a la persona que estaba al lado de la ventana, le dije guárdeme los tacones y se los entregué. Y seguí corriendo y me escondí, me entré en una puerta que había abierta y la cerré y subí, bueno, con mi escolta. Y desde allí, pues, estamos en una situación muy complicada en ese lado, porque no había otra salida que por esa puerta, salvo por el techo, pero del techo no había manera de bajar. Por el techo sí pude ir y mirar y ver que estaban masacrando en la plaza principal. Yo me devolví, llamé desde allí al comandante de la policía y me dijo, ah, estamos repeliendo un ataque, la FARC se ha tomado el pueblo, estamos repeliendo un ataque. Y pues no era cierto. Luego cuando ya se fueron, pues nos dimos cuenta que los habían matado impunemente. Había gente con tiros de gracia en la espalda. Eh, bueno, fue atroz lo que vimos. Yo no, hasta ahí llego con eso porque fue muy atroz. Sí, en el momento las personas asesinadas fueron 43 en el momento. Hubo como 5 personas más que murieron de de las heridas que sufrieron y que no aparecen en ninguna parte, no sé. Y hubo como 40 personas heridas y bueno, nos dañaron el pueblo, dañaron la idiosincrasia, eso era lo que quería César Pérez, sangre y fuego. Bueno, Rita, ¿cómo fue ese post de la masacre? Porque las imágenes que uno ve sobre la masacre de Segovia son desgarradoras. ¿Cómo enfrentaste tú eso? ¿Cuáles fueron las consecuencias, tanto personales como profesionales? Bueno, pues todo está mezclado. Yo hice lo que me salió del corazón y lo que yo soy. Primero, fui a ayudar a las personas que estaban heridas con lo que yo pude. Llamé al hospital para que enviaran ambulancias. 10 minutos después cortaron el servicio telefónico. Mis escoltas fueron a buscar los choferes del municipio para que en volquetas y otros vehículos del municipio transportara a los heridos y a los asesinados. Hice lo que pude. Para mí fue muy duro, fue una experiencia terrible. Les recuerdo que yo estaba descalza y que empezó a llover. Yo me resbalé porque la sangre se empezó a coagular y yo me resbalé en esa sangre y quedé bañada también en la sangre de las víctimas. Fue muy fuerte para mí. Luego, media hora después, llegó el capitán Vivas, Rojas Vivas o Vivas Rojas del ejército, y con el mayor Báez, que yo no sabía quién era, porque él siempre estaba, la táctica era que él hacía los daños en Remedios y el mayor Blanco en Segovia. Y solamente reconocí su voz en una audiencia de la JEP. Ahí escuché su voz y recordé que fue el que le dijo, eh, Rojas Vivas le dijo a él y no vieron que yo estaba justo detrás de ellos. Mayor, se nos fue la mano, ¿ah? Y él le dijo, lo hecho está, y se rió a carcajadas y a mí me llamó la atención. ¿Cómo puede uno reír a carcajadas cuando lo que hay allí es gente gritando de dolor y charcos de sangre que corrían mezcladas con el agua de la lluvia? Y después esa misma voz la reconocí en una, creo que no era de la JEP, sino de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, que lo llamó a rendir una declaración y reconocí su voz. Bueno, pues esa noche yo sabía que lo que yo estaba viendo, yo era consciente que lo que estaba viviendo
podía tener daños psicológicos graves. Así que yo tenía miedo cómo iba a reaccionar mi cerebro y, y me dije, antes que pase algo, yo me pongo a escribir y me puse a escribir todo lo que había pasado en todo el día, porque tenía miedo que si me dormía no sabía cómo me iba a despertar, si iba a tener un choque psicológico que para protegerme me iba a borrar todo lo vivido. Entonces no dormí. Y después, bueno, como cualquier ser humano, pues mi cuerpo respondió por mí. Me dormí como a las 5 de la mañana hasta las 7. Estaba muy cansada. Yo ya había tenido un principio de infarto debido a la presión en la que vivía. Y todo esto se fue agravando. No teníamos comunicación, no había manera de comunicar con nadie. Entonces mandé gente a Medellín en el segundo vuelo, con todo lo que yo había escrito, a denunciar lo que estaba pasando. Empecé a hablar con las familias con las que pude, porque tampoco podía estar en todas partes. No tengo, nunca he podido tener, y creo que nadie tiene la facultad de ubicuidad. Así que lo que humanamente yo podía hacer, estuve muy sola en todo esto. Me acompañó siempre el presidente de la Unión Patriótica, el señor Viana, y el señor Mazo, también presidente del Consejo Municipal en ese entonces, siempre estuvieron conmigo, pero toda la gente estaba tan afectada que nadie sabía reaccionar y yo sabía que yo tenía que reaccionar. Yo en cuanto pude, pues fui luego llegaron gente del gobierno a decir que lamentaban lo pasado, pero yo no tenía muchas ganas de escucharlos, debido a que ellos, esas mismas personas, hubieran podido evitar que pasara esa masacre y nadie hizo nada. Así que para mí fue muy fuerte todo esto. Seguimos denunciando, nos organizamos, nos dijimos que no iba a pasar como en las otras masacres, que la gente quedó tan afectada psicológicamente que nadie quiso denunciar por miedo a que los asesinaran. Mientras tanto, en Segovia la gente hacía filas cuando llegó un cuerpo de como de 10 jueces, de diferentes instancias de orden público, de instrucción criminal, penal, bueno, eh, y la gente presentó pruebas porque había mucha gente que sabía pues que nosotros nos reuníamos y analizamos la situación. La gente presentó casetes con grabaciones de dirigentes del Partido Liberal en reuniones, en cafeterías, porque era abiertamente que lo hacían, o en el parque principal, una reunión ahí en un banco del parque principal, diciendo cuándo era que el jefe iba a mandar a sus soldados a darle un castigo a este pueblo. Todas esas personas fueron asesinadas. Carlos Alcaraz, Gloria Vázquez, concejala municipal, su esposo Tomás Valencia también fue asesinado. Quedaron 9 niños huérfanos, la mayor tenía apenas 14 años. Luego asesinaron a Mario Cardona, a Eliezer Cárdenas, todas las personas, solamente quedamos 2, una que murió de muerte natural, la señora Jael Cano, que había sido presidenta de la Unión Patriótica y presidenta también del Consejo Municipal, y yo que estoy en el exilio. Todas las otras personas fueron asesinadas. Es decir, desde el poder que tenía César Pérez llegaba hasta comprar jueces también. Hubo uno solo de esos jueces que me llamó una noche y me dijo: alcaldesa, nos están ofreciendo mucho dinero para que votemos las pruebas. Yo ya dije: no, yo me comprometo con usted a sacar este caso adelante. 5 días después fui asesinado en Medellín. Fue el único de esos jueces que fue asesinado. Todos los otros vivos, pero cuando César Pérez, convencido como estaba de haber comprado toda la justicia, reabrió el caso para que lo cerraran por vencimiento de términos, está tan convencido que lo iba a lograr.
pues se encontró con otra justicia, con otra gente que representaba la justicia, jueces, magistrados, que no se dejaron comprar. Y cuando tuvimos acceso a todos esos procesos que llevaron esos jueces y una jueza que hoy en día es magistrada, pues a todas nuestras declaraciones le falta la última página en la que siempre dice, pregunta el juez, ¿usted tiene algo más que agregar a esta declaración? Y uno dice, sí, mire, yo entrego esta declaración, esta prueba, tantas fotos en las cuales se ve esto, esto y lo otro, este casete grabado con conversación de Julano y Perano en la cual dices, todas esas pruebas desaparecieron. Todas mis declaraciones, más de 9 declaraciones, les falta la última página. Y eso demuestra la connivencia entre la justicia y los genocidas en Colombia. Igual Rita, si una pregunta, Rita. ¿Cómo hay esa conexión o cómo se da cuenta Rita Tobón y la gente que hay una conexión entre César Pérez, los Castaños y el ejército? Hablan de un señor paramilitar, Vladimir. ¿Eso es verdad? ¿Que así fue que si usted se pues dio cuenta? lo que pasa es que ellos están tan convencidos de la impunidad que esto era público. Por ejemplo, el segundo jefe del ejército nacional, no segundo jefe regional, sino nacional, Faruk Yanine Díaz, iba hasta Segovia a amenazarme de muerte. Así a desafiarme, a provocarme, a humillarme, con humillaciones de género, eh, de todo tipo, diciendo César Pérez siempre ha gobernado Antioquia y esta región y así va a seguir haciéndolo, como que me llamo Faruk. Así, o sea, todo eso era público, todo el mundo lo sabía. Y Vladimir simplemente hacía parte, Vladimir había sido miembro de las FARC y se había salido y se había pasado al grupo que Castaño estaba creando y que creó en ese entonces. Pero quien creó los primeros grupos paramilitares fue directamente a nivel técnico de formación militar. Fue directamente Faruyani Díaz con el comandante de la Cuarta Brigada, Gil Colorado, con el dirigido desde el, el Ministerio de Gobierno, César Gaviria, que fue el que llevó los instructores israelíes a Colombia para formar esos grupos eh, considerados como, o sea, cuyo objetivo éramos nosotros, la Unión Patriótica, como enemigo interno. Rita, bueno, pasa la masacre. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo empiezan a denunciar? ¿Cuál fue el aporte de Rita Tobón? Por ejemplo, se dice que César Pérez fue condenado gracias a todo lo que usted hizo para que fuera condenado. ¿Cómo fue ese proceso, Rita? Pues en primer lugar, mire, en primer lugar yo fui a Medellín, era muy difícil salir de Segovia. Yo salí en helicóptero en Medellín, recorrí todos los abogados, todos los gabinetes de abogados. Yo ya había hablado con muchos mineros de Segovia, con los pequeños mineros. Todo el mundo estaba de acuerdo en aportar toda la producción que sacaran, dejar lo mínimo para pagar sus gastos y, y que si había que pagar lo que fuera para defender el caso de la masacre, todo el mundo estaba dispuesto a aportar para pagar los abogados. Nadie nos quiso defender, ni el Comité de Derechos Humanos de Antioquia, ni ninguno de ninguna parte del país. El único que sí se mostró acorde con nosotros, y hay que reconocerlo, yo siempre lo reconoceré, fue el doctor Alfredo Vázquez Carrizosa y algunos de los miembros, ese era el Comité Permanente por los Derechos Humanos de Bogotá, que era nacional, pero él no tuvo las mayorías ahí para llevar a cabo. O sea, él era el presidente, pero él no tuvo el apoyo necesario para que nos pudieran defender. Es decir, que nosotros nos encontramos solos. Ahí es cuando a mí me invitan a la ONU, a la sede de Ginebra, Suiza, para denunciar lo que estaba pasando en Colombia. También se dio
que algunas ONG suizas y europeas invitaron, entre ellas Paz Christi, invitaron a líderes sociales y sindicales colombianos también para un acto de un coloquio internacional, algo así, sobre derechos humanos en Colombia. Y ahí yo aproveché para denunciar que es la video que usted puso el 4 de marzo del año en curso. Bueno, todas esas denuncias, yo denuncié por donde pude. Al mismo tiempo, pues teníamos mucha gente en contra, los medios de comunicación que nos hacían entrevistas, pues las recortaban y salíamos diciendo no importa, que lo que ellos querían que dijéramos. Entonces yo me puse a dar entrevistas solamente si era en directo y muchos periodistas tuvieron que abandonar el país. Los pocos que me aceptaron hacerme entrevistas que pasaran en directo, pues tuvieron que abandonar el país y yo aproveché para denunciar todo, siempre con nombres propios en un momento en que nadie denunciaba con nombre propio. Yo recuerdo muy bien que hasta el mismo Partido Comunista me llamó la atención, me criticaron y me regañaron que cómo me atrevía yo a hablar de genocidio por razones políticas, yo que apenas estaba en el segundo año de derecho, porque yo había empezado derecho, pero la universidad no sabía que yo no iba a clases, sino que habían estudiantes que me grababan las clases y yo seguía a distancia. Yo aparecía como estudiante a distancia solamente en historia, pero en derecho aparecía como en presencial porque no había distancia, si no, no me hubieran aceptado. Y se burlaron de mí, que yo ya me creía jurista internacional, no sé qué. Yo dije, "No, es cierto que la norma no existe, pero tiene que, la realidad sobrepasó las normas existentes a nivel nacional y a nivel internacional. Y fui entonces ante el Procurador General de la Nación a que me recibiera mi denuncia porque en otras partes las desaparecían. Y él me dijo, no, yo no puedo aceptar que digas eso porque eso no existe. Esa norma no existe. Yo le dije, usted puede aceptarla y hacer jurisprudencia, porque es que yo no soy la jurista aquí, es usted el jurista y es usted en su, no me acuerdo cómo se dice porque perdió toda esa terminología en derecho, en la, bueno, en la sentencia en que usted tiene que determinar si yo tenía razón o no al denunciar como un genocidio por razones políticas. Entonces lo aceptó así. Esa fue la primera base. Y logré pues que inmediatamente me dieran una copia, que eso no lo hacíamos porque creíamos en la justicia. Luego a nivel internacional pues fue muy difícil también, o sea, el exilio yo no se lo voy a explicar porque no tiene explicación. Sobre todo el exilio forzado, porque hay exilio querido y exilio forzado, que es como fue el nuestro. Pues también hubo persecuciones. Yo estuve detenida con mis hijos, por ejemplo, en, en Basilea, Suiza, cuando llegó ya César Gaviria siendo presidente, declaró que yo era una persona de alta peligrosidad, que yo era una persona, pues, una terrorista internacional peligrosa para su seguridad en Europa y yo fui detenida por un grupo de paracomandos altamente armados, como 10 15 hombres, que detuvieron a una mujer que todavía no tenía ni 30 años, con dos niños en una prisión de alta seguridad. Y pues esto todavía me pesa, me duele mucho porque esa lista nunca la borraron y eso impidió que a muchos cargos a los que pude haber tenido acceso y que ni siquiera busqué, sino que me llamaron para ejercer altos cargos a nivel internacional, pues no pude posesionarme porque está todavía esa espada de Damocles ahí. Bueno, eso me hizo mucho daño, pero cuando César Pérez pide que se reabra el caso, pues la justicia decidió que yo tenía razón y que si bien no podían reconocer como genocidio por razones políticas, sí podían reconocer que era un crimen de lesa humanidad y por lo tanto no había prescripción. Es decir, lo que hizo César Pérez fue abrir una caja de Pandora que se le devolvió en la cara. Y
Muy Y parecido, Rita, orden, cuando dices eso, Rita, muy parecido a lo que le pasó a Álvaro Uribe. Confiaban tanto en su poder que eso se les devolvió. Es increíble. pero Se repite. aún sigue impune por las calles a pesar de haber ordenado el asesinato de tanta gente. Son miles y miles y miles de personas que Uribe ha hecho asesinar. Son miles y miles de personas en el Urabá a quienes les ha quitado sus tierras a sangre y fuego para crear lo que él quiere, tener el primer puerto de Colombia, hacer cerrar el puerto de Buenaventura y ser el único que va a decidir qué mercancía sale de Colombia, quién exporta y quién no exporta de Colombia. Bueno, es eso, o sea, la impunidad siempre ha reinado. En este caso, pues se logró realmente y yo pude denunciar con una justicia, con un presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que me dio garantías de que él iba a hacer justicia y por eso pues yo di declaraciones que sirvieron con las pruebas, pocas pruebas que todavía habían para condenar a César Pérez por la masacre de Segovia. Y él pues él se declara inocente. Igual hace poco lo han condenado por el asesinato de Elkin de Jesús Martínez, el primer alcalde elegido popularmente de Remedios que fue asesinado en Medellín. Esa vez el mismo César Pérez, como presidente de la Asamblea de Antioquia, había organizado un coloquio de los alcaldes elegidos y allí en Medellín y era con el fin de asesinarnos a Elkin de Jesús Martínez y a mí. Yo le dije a Elkin de no ir a Medellín porque ya era muy evidente que en la última vez que habíamos ido a un coloquio organizado por la Contraloría Departamental, pues nos habían hecho una atenta y nos logramos salvar. Yo le dije, la próxima vez ya no habrá posibilidad de salvarnos. Y él me dijo pues que él sí quería ir para demostrarles que no tenía miedo. Y yo le dije, yo tampoco, pero yo soy precavida, yo sé que en Medellín, yo aquí me puedo defender en Medellín, es muy difícil y pues lo asesinaron. Y aún así, aún se declara inocente, con todas las pruebas, con todos los testigos, y se declara inocente. Bueno, esto nos ha costado muchas amenazas, igual en el exilio también nos ha costado muchos daños a nivel psicológico, a nivel humano, también de desarraigo también. Bueno, ¿qué le voy a decir? Rita, para terminar esta entrevista, le hago una pregunta. ¿Piensa volver a Colombia algún día? Pues la verdad es que nadie me ha invitado a regresar a Colombia y, y hemos aportado mucho al pacto histórico, pero nos han desconocido mucho. Y han desconocido mucho los aportes que hemos hecho tanto a la consolidación del pacto histórico como a la búsqueda de la verdad en el caso del genocidio político contra la Unión Patriótica. No solamente nos han desconocido, sino que a muchos nos han también calumniado. Eh, bueno, hay muchas formas de hacer daño desde el poder y hay mucha gente que está socavando esas bases del poder y mi llamado es a él. Yo lo único que podría decir es que yo siempre había dicho, yo a Colombia no regreso mientras los colombianos sigan votando por los mismos verdugos que los tienen a rodillas, que les han quitado la salud, que les están quitando el suelo, el subsuelo y hasta el aire que respiran. Pero resulta que el pueblo colombiano pues ha recuperado mucha dignidad, como ha tenido siempre mi pueblo de Segovia, que siempre ha votado por el señor Gustavo Petro Rego y se lo han cobrado muy caro y se lo siguen cobrando muy caro. Y pues ahora había esta posibilidad, pero yo creo que el llamado es a eso, a poner los pies en la tierra y consolidar las bases, porque las están socavando y eso es hacerle el juego al enemigo. Y no se puede caer dos veces en el mismo error, porque es imperdonable para la historia y para el país. Rita, muchas gracias por esta charla. Muchas gracias por aceptar esta invitación. La queremos mucho, de parte de toda la izquierda colombiana y el pacto histórico. La queremos mucho y la esperamos en Colombia algún día.
Muchas gracias, Juan Carlos, por insistir y persistir en esta invitación. Y bueno, mucha dignidad para el pueblo colombiano y un gran abrazo para mi pueblo Segovia.